En este video vamos a recorrer Valencia, España, comenzando por la impresionante ciudad de las artes y las ciencias, con sus icónicos edificios futuristas como el Hemispheric, el Museo de las Ciencias y el Palacio de las Artes Reina Sofía. Vamos a explorar y ver por qué Valencia se ha convertido en una de las ciudades más interesantes de España. Vamos a conocer un poquito, vamos a dar una vuelta acá en Valencia, vamos a conocer un poco lo que son las partes turísticas. Vamos a ir a Umbracle, Palace des Arts y al Mercat de Valencia, así que ese es el cronograma. Vamos a ver si encontramos alguna cosita interesante en el camino. Sin más que decir, vamos para allá. Este es el puente de Monteolivete. Este puente cruza el antiguo cauce del río Turia, que hoy funciona como un parque urbano. Miren esto, Les Arts. Por acá tenemos edificios impresionantes. Esa ya es una discoteca. Vamos a bajar por ahí, vamos a ver cómo es. Calor lo siento más suave que Mallorca, ¿no? Se siente más fresco. A pesar de que está quemando, el sol está encima mío, no se siente tan fuerte, tan bravo, ¿no? Vamos a bajar por acá, por esas escaleritas, y vamos a conocer esta zona icónica acá en Valencia. Qué bonito, en verdad. El Hemispheric fue inaugurado en 1998 y fue el primer edificio de todo el complejo. Por dentro funciona como planetario, cine IMAX y sala de proyecciones digitales gigantes. La cantidad de agua que hay por acá, ¿no? Parece una piscina, pero no hay nadie adentro. Me pregunto si la gente se podrá meter acá, ¿no? Muy probable que no, pero me pregunto cómo será el agua. ¿El agua será limpia? Se ve bien limpio, parece piscina. La idea de toda esta zona era crear un símbolo moderno para Valencia usando arquitectura futurista inspirada en formas naturales, esqueletos, ojos, animales marinos y movimiento. Todo este complejo se llama Ciudad de las Artes y las Ciencias y fue diseñado principalmente por Santiago Calatrava, conocido por su estilo súper blanco, curvo y casi espacial. Bonito, ¿no? Sí. Este es el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Abrió en el año 2000 y también fue diseñado por Santiago Calatrava. Este edificio tiene un estilo futurista inspirado en el esqueleto de una ballena. De hecho, Santiago Calatrava también diseñó el famoso Oculus en Nueva York, el enorme centro de transporte junto al World Trade Center. Como podemos ver, esta obra también está inspirada en esqueletos y formas orgánicas. Son edificios bastante impresionantes. Miren eso. La horchata. La horchata es una de las bebidas más tradicionales de Valencia y se prepara usando la chufa, un pequeño tubérculo cultivado principalmente en esta región de España. Bueno, aquí la arquitectura, los edificios que han hecho acá son algo como algo que nunca he visto antes. Todo tiene como un diseño medio ergonómico, medio paramétrico, ¿no? Son como ondas, ¿no? No veo muchas esquinas en estos edificios y todos tienen este tipo de arcos que hace que se vea así como una película de ciencia ficción, ¿no? Está muy paja, seguramente acá filmarán algunas películas, me imagino, y sería un lugar chévere para hacer algunas tomas, ¿no? Ahí sale la agüita. Sí huele un poco a cloro, ¿ah? Vamos a ver. Está haciendo calorcito por acá. Un grave error venir en pantalón. Aunque mucha gente asocia este estilo con arquitectura paramétrica, la obra de Calatrava mezcla más ingeniería estructural, inspiración natural y diseño futurista. Aquí hemos llegado al Umbracle. Funciona como un paseo mirador y jardín al aire libre dentro de este complejo. ¿Qué es esto? Como un corazón, ¿no? La estructura utiliza arcos blancos repetitivos muy característicos del estilo de Calatrava. Además tiene plantas mediterráneas y también alberga esculturas y exposiciones temporales. Qué calor, Dios mío. Bueno, ahora estamos yendo al Palau de las Artes de la Reina Sofía, así que vamos a ver qué tal es ese lugar. Aquí está quemando bastante. Esta es un área abierta, no hay mucha sombra. Más, los edificios tienen más que nada estos arcos que no proveen sombra, así que es una quemadera total. Estamos bajo el sol, en el concreto, como con unos huevos fritos acá. Pero bonito, miren. Están las indicaciones de los lugares. El Jardín del Turia prácticamente ocupa gran parte del antiguo cauce del río Turia que atravesaba Valencia. Después de la gran inundación de 1957, desviaron el río fuera de la ciudad y el antiguo cauce fue transformado en este parque urbano gigantesco. Bueno, aquí estamos
en Valencia. Impresionantes, ¿no? Los edificios, la verdad que todo bastante chévere por acá, bastante bonito. El agua azul, estas piscinas sí le dan un toque especial, ¿no? A toda esta zona. Estos edificios son bastante impresionantes, tienen una arquitectura bien particular, bien moderna, todo con curvas, muy chévere. Los árboles los utilizan bien a los alrededores para decorar estas piscinas. Hay algunos restaurantes, pero la mayoría de las cosas se ven cerradas a esta hora. Yo me imagino que abren en la tarde. Algo interesante es que toda esta zona fue construida sobre el antiguo cauce del río Turia, después de una gran inundación en 1957. La idea fue transformar el área en un símbolo moderno para Valencia, usando arquitectura neofuturista, inspirada en formas naturales. Además, el color blanco ayuda a reflejar la luz del Mediterráneo y resaltar las curvas futuristas de estos edificios. ¿Qué tal les pareció Valencia? Creo que está bien chévere, ¿no? De hecho, vale la pena quedarse más tiempo. Nosotros estamos con una estadía breve, así que no podemos hacerlo todo, ¿no? Pero he tratado de hacer las cosas importantes. El sol sigue quemando, yo creo que no se va a ir hasta la noche. Acá oscurece bien tarde, así que vamos a estar así por horas. Está el hotel Barceló. Yasmin está contenta, nos han dejado hacer late checkout. Hasta las 4. La toma de 5. Bueno, hemos sido los ganadores del concurso que hacen. Nosotros somos los clientes VIP hoy día acá. Está bacán esto. Nos han dado late checkout hasta las 4, otra cortesía. Nos han hecho un upgrade a un cuarto súper bacán. Así que, Barceló, está bien, ¿ah? Vamos a regresar. Vamos a usar Barceló desde ahora, creo. Eso se quema el fuego. Su madre. Pero sí, estamos contentos con nuestra estadía aquí en Valencia. Así se ve de día. Miren esta vista. Qué locura, ¿no? Tremenda ventana que tenemos. Increíble. Se ve todo en realidad desde acá. Pero es un sapo encima de 2 personas libres. El casco antiguo de Valencia es uno de los más grandes de Europa. Muchas de sus calles todavía conservan trazados medievales y edificios de distintas épocas. Acá se mezclan influencias romanas, árabes, góticas y barrocas en pocas cuadras. De hecho, muchas plazas y edificios históricos actuales todavía fueron construidos sobre antiguas estructuras romanas y árabes. Para también colaborar. Ahora España. Estamos paseando por estas callecitas llenas de tiendas, está bacán. Mucha gente por acá porque creo que hay sombra, más fresco, el sol está intenso, ¿no? Acá podemos ver una catedral o una basílica, una iglesia antigua. La iglesia de Santa Catalina fue construida originalmente en estilo gótico después de la conquista cristiana de Valencia. Ah, mira, Plaza Redonda. Bonito, ¿no? Ah, mira, con una rotonda. La Plaza Redonda fue diseñada en el siglo XIX con una forma completamente circular, bastante inusual. Originalmente funcionó como mercado y espacio comercial. Hoy está llena de cafés, tiendas y pequeños puestos tradicionales. Muy bonita esta parte de Valencia. Esta parte sí está mucho más concurrida. Me imagino que acá en la noche se debe poner muy buen ambiente. Barcitos, ¿no? Restaurantes. Acá están también algunos de los monumentos. Ya estamos empezando a ver estos edificios extraordinarios. Miren por acá. Valencia fue fundada por los romanos en el año 138 a.C. y hoy es la tercera ciudad más grande de España. Por acá la espalda. Bogavante, ese nombre. Lobster Bogavante.
La ciudad mezcla arquitectura medieval, barroca y futurista en una forma bastante única. Además, se considera el lugar de origen de la paella valenciana tradicional. Mucha gente piensa que Valencia es el equilibrio perfecto entre Barcelona y Madrid. Más relajado, más barato y menos saturado de turistas, pero igualmente interesante. Muchos destacan que tienes playa, casco histórico, comida increíble y arquitectura futurista, todo en una misma ciudad. También escuchamos que Valencia todavía se siente auténtica comparada con otras ciudades más turísticas de España. Aquí estamos en el Mercado Central de Valencia. Este mercado abrió en 1928 y es uno de los mercados modernistas más grandes de Europa. El edificio combina hierro, cerámica y enormes vitrales de colores. Actualmente todo funciona como mercado tradicional con cientos de puestos activos. Cada día pasan por acá miles de personas, entre turistas como nosotros, chefs y locales comprando ingredientes frescos. Por aquí podemos ver un poco de la vida marina que se encuentra en la zona, cosas realmente increíbles. Este es el mercado acá en Valencia. Es gigante y el edificio se ve un poco histórico, ¿no? Tiene esas ventanas bacanes, circulares, tiene una especie de domos encima, semicirculares como de media naranja. Acá podemos ver uno. Pescado fresco. Está cargado con todo el peso también. Acá está para cocinar las paellitas. Qué bonito todo. En las mayólicas, ¿no? La Lonja de la Seda fue construida entre los siglos XV y XVI en estilo gótico valenciano. El edificio simboliza el poder económico de Valencia durante su época de mayor riqueza comercial y actualmente es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La taberna. Esta calle lleva el nombre de Pere Comte, uno de los arquitectos más importantes del gótico valenciano. Él fue uno de los responsables principales de la Lonja de la Seda. Su trabajo todavía es considerado una de las grandes obras arquitectónicas de Valencia. Cocina típica valenciana. Eso son los platos típicos de acá. Está la paella valenciana, croquetas. Está la comidita. Una manzana que está rechinchinada de brillante. Acá está más fresco. Acá hay un poquito más de sombra. Mucha gente, mucha gente. Estamos en temporada alta. Esta es la temporada más alta de turismo. Turismo masivo. Está bien concurrido todo esto. Negrito. La Plaza Negrito, una de las zonas más populares para salir en el centro histórico, está rodeada de bares, restaurantes bastante conocidos entre los locales. Mira cómo han pintado toda la fachada. ¿Viste eso? Esto está pintado. Bueno, por acá no pasan muchos carros, lo cual es bueno. Vamos a caminar acá por el medio de la pista, no hay problema, ¿no? Ya son más de las 12, así que el sol está hacia un lado, no está encima de nosotros, así que tenemos sombra, lo cual es básico acá. Acá el sol quema demasiado. Está lleno de arte por acá, miren eso. Bueno, Valencia queda muy cerca a Mallorca, así que lo que recomendamos es visitar toda esa zona de un golpe, ¿no? Pueden pasar por Mallorca, Menorca, bueno, las islas, ¿no? Ibiza, y de ahí suben, se van para Valencia. Pero bueno, hemos llegado a una placita bien bacán, chiquita pero poderosa, como dicen. Esta es la Plaza de las Manises, como dice ahí.
que se debe comer mucho maní, así que ya la tienen. Como les comentaba, una plaza chiquita pero poderosa. Miren, tremendo edificio que tenemos acá. Tenemos las banderas, ¿no? Muy importante este lugar, ¿no? Le sube un poco el level. Tenemos una estatua de alguien que parece un conquistador. Bueno, esto es un hotel, parece. Este es Palacio Bayer. Tiene una perfumería, no. El restaurante se llama Perfumería. Qué raro, ¿no? Está Yasmín. Miren esa pared. Qué fresco se siente. Caramba, acá se siente un airecito fresco. Un aire que está llegando, parece con el frío del norte. Está refrescando, qué rico. Esta calle de acá como si tuviera aire acondicionado. Qué bestia. Uf. Esta es la plaza de la madre de Debo. Está Yasmín haciendo contenido. Bueno, ahorita estamos en la Plaza de la Virgen. Esta es la Plaza de la Virgen, donde está la Real Basílica, está la catedral, miren qué bonito con las cúpulas. Bueno, se encuentra esta pileta de acá, muy bonita. La Fuente del Turia es bastante turística, está ubicada en esta plaza, la Plaza de la Virgen, y es una de las fuentes más fotografiadas del centro histórico. La fuente representa al río Turia, acompañado de figuras humanas que simbolizan antiguas acequias valencianas. Sí, es una de las zonas más centrales, creo, acá del downtown, ¿no? Miren eso. Es la Real Basílica de Nuestra Señora de los Santos Inocentes, Mártires y Desamparados. Se ve bonita. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Bueno, hemos entrado a la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Esta basílica está dedicada a la patrona de Valencia. El edificio actual fue construido principalmente en estilo barroco durante el siglo XVII. La imagen de la Virgen de los Desamparados es una de las más importantes para la tradición valenciana. Acá nos estamos dando la paz. Miren ese edificio. ¿Qué será esto, no? Miren este cuadrado. Bueno, me van a perdonar si es que estoy totalmente mojado, pero el sol está tan intenso que estoy sofocándome esta vez. Nosotros estamos en Estados Unidos, estuvimos en Canadá, nosotros somos climas calientes, pero hemos vivido muchos años en climas fríos, entonces yo creo que me está chocando un poco el clima acá. Bueno, qué bonita plaza. Dejamos atrás esta pileta impresionante con un señor de apariencia griega, de dios griego, echado, atado, relajado, que no podía faltar, como siempre, la Ale Hop. Siempre la vemos en todas las ciudades. Souvenirs, paellas. El horno de los borrachos. Qué raro. Están los platillos. Mira. Estas callecitas me encantan, son recontra frescas, con la sombra, muchas cosas para mirar, se sienten los aromas de los restaurantes. Acabo de pasar por una iglesia con el aroma al incienso, muy agradable caminar por acá. Una placita por acá. Esta es la Plaza de los Cisneros. Esta es la calle de Náquera. Wow. Aquí en esta esquinita es donde se encuentra este edificio impresionante detrás mío que parece un castillo. Bueno, estas son las torres de Serrano. Miren qué increíble, qué tales diseños, ¿no? Qué tales arcos, esos son como cruces impresionantes, sí, no había visto nada parecido, ni siquiera, nada igual. Bueno, este lugar tuvo un papel clave, parece que en el verano de 1936, de la violencia, ¿no?, provocada por el golpe de estado de Franco. Aquí albergaron una posta sanitaria de urgencia. Esto también funcionó como un depósito refugio de arte religioso, así que cumplió su función en su época, hace tiempo, y bueno, permanece como un monumento importante, turístico, muy turístico diría yo, aquí en Valencia, ¿no?
A Valencia se le conoció como la ciudad de las 1000 torres. Este apodo viene de la Edad Media y el Renacimiento, la época en que Valencia tenía muchísimas iglesias, campanarios y torres visibles desde lejos. También se le conocía como la capital del Turia, porque la ciudad históricamente creció alrededor del río Turia. Recomiendan visitar en mayo, junio y septiembre porque el clima sigue siendo bastante cálido, pero sin el calor extremo de verano. Agosto recibe muchas críticas porque puede superar los 40 grados centígrados, las playas se llenan y los precios suben bastante. Dice que la comunidad latina es grande acá. Sí, aquí muchos, Sí. peruanos bastante. Deben haber, ¿no? Sí. Y bueno, colombianos somos muchos, ecuatorianos, peruanos. De todos. Mira. De Agua Valencia. Eso es lo que venden en Mallorca, pues. ¿Tienes horchata? Horchata, doble selección, chufas gourmet. Ah, lo mezclas con agua. Ah, oye. Los gorritos. Esta acá está chévere. Esta acá también me gusta. Está chévere. Acá te dice el aforo en el baño para que sepas si puedes entrar. Qué loco, ¿no? Nunca había visto eso. El aeropuerto de Valencia conecta la ciudad con varios destinos europeos importantes. Está ubicado relativamente cerca del centro comparado con otras ciudades grandes de Europa. Y honestamente, moverse entre el aeropuerto y la ciudad es bastante rápido. Salimos para Ámsterdam primero, tenemos una escala en Ámsterdam, vamos a ver si se puede hacer algo, si no esperamos nomás. Estoy tomando mi estrella de Galicia, estoy pidiendo de España, sí. Te vamos a extrañar mucho de España, ¿verdad? Es como nuestra casa, ¿verdad?